¿y tú quién eres? ¿No? Y dice, pues yo soy el director comercial de... Tú no eres ese, ¿no? Es decir, si al final te identificas con tu trabajo y por lo que sea dejas o pierdes tu trabajo, es donde vienen los problemas. He vivido muchos últimos días de mucha gente, ¿no? Pero yo mi conclusión de esa es que si llega ese día, ¿no? Cuando tú dices, con lo que he dado, no he visto crecer a mis hijos, chico, pues te has equivocado. Te has equivocado, exacto. Has jugado tu partida autoengañándote. El reconocimiento es muy importante, hay que gestionarlo y subirte 2.000 euros, pues en el día que te lo dicen, dices, ¡guay! A los 3 meses no es que no lo reconozcas, es que se te olvida. ¿Tienes la sensación que de verdad que somos el polimalo? Si recursos humanos es el polimalo es porque probablemente el manager no está haciendo su trabajo. Los recursos humanos tienen que hacer el esfuerzo de recordar a la gente cuál es su función como jefe. Y luego hay un mal genérico, que es que llega un día y dicen, Guillermo, enhorabuena, eres el jefe. Y se van, ¿no? Puede que no tenga las características de un buen responsable. Entonces tienes dos problemas. Uno, que acabas de perder tu mejor comercial y te acabas de cargar el equipo. Hoy tenemos el placer de recibir en Siempre Puedes Practicar Surf a Manuel Asensio, un profesional con una amplia trayectoria en recursos humanos, especializado en transformación organizativa y gestión del talento en entornos internacionales. Licenciado en Derecho y en proceso de ser doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, Manuel es actualmente el Chief People Officer Iberia & P&O Business Partner for Commercial Regional Europe en DB Schenker. Siempre Puedes Practicar Surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Manuel Asensio, bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bien hallado, gracias a ti por invitarme, un placer estar aquí. Genial. Oye, Manuel, antes de empezar, pregunta de obligado cumplimiento que le hacemos esta temporada a todos los invitados. Hemos hablado de ti un poco, hemos explicado a nuestra audiencia quién eres, de dónde vienes, tu currículum, lo que cualquiera vería si va a LinkedIn y te busca, pero más allá de lo que podemos ver en tu currículum, explícanos quién es Manuel Asensio. Es una pregunta bien difícil, ¿no? Y profunda en el fondo, muy profunda. ¿Quién soy yo? Eso decían en Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, es lo más complicado. Pues aparte de mi trabajo, que no quiero que sea lo que me define, ¿no? Que al final te cierra mucho, pues soy hijo, soy padre, soy marido, soy aprendiz, me gusta mucho aprender. Al final la constante en mi vida ha sido ir aprendiendo y ir estudiando, y sigo estudiando, que es una cosa que me gusta. Y aunque todo el mundo piensa de sí mismo que es normal, yo creo que soy muy normal, ¿no? Soy bastante normal no tengo cosas extraordinarias o raras o peculiares, soy bastante estándar, por decirlo así. Bueno, eres bastante estándar, pero justamente hablábamos antes de grabar que estás metido en el fregado de sacarte un doctorado, lo cual no es muy habitual tampoco. Bueno, se vincula con lo de aprendiz, ¿no? Me gusta aprender, leía cosas de filosofía de forma así muy amateur y muy autodidacta y quise ponerle algo de orden, entonces la mejor forma es pues meterte a un tema concreto, ¿no? Y además, como yo no vengo de filosofía, yo vengo de derecho, al principio lo veía como una obligación, que tengo que hacer una serie de asignaturas para tener una base filosófica mínima. Y ahora lo vivo como un placer, ¿no? El hacer un repaso histórico y lo que te das cuenta es que no hemos avanzado mucho o avanzaron mucho hace 2000 y pico años y seguimos viviendo de las bases que se pusieron en Grecia. ¿Cómo se balancea esto de ser abogado de formación y meterte en un doctorado de filosofía? O sea, son como dos universos que da la sensación desde fuera, sin saberlo. Yo soy psicólogo de formación, o sea que de derecho poco lo que me toca por la parte laboral, y de filosofía tampoco he tocado necesariamente algo muy concreto. La sensación es que son como dos universos que hablan de realidades muy diferentes, ¿o no? Yo te diría que no, es decir, al final es humanismo en estado puro, es decir, el derecho o todas las ciencias vienen de la filosofía, es la matriz y de ahí fueron luego
desarrollándose todas las demás ciencias o conocimientos o estudios. Entonces, en Derecho hay una asignatura que es Filosofía del Derecho. En el plan antiguo, que es el que hice yo, ahora con los grados estoy más perdido, pero en el plan antiguo, que estuvo años y años allí, se daba Derecho Romano, se daba Filosofía del Derecho, se da Derecho Natural, ¿no? Entonces sí le veo conexión, pero más que eso, al final es la respuesta a las preguntas básicas que todos nos hacemos, ¿no? Ahora parece que hay mucha distinción y mucha diferencia entre filosofía o humanidades y ciencias o ciencias puras, que no era así en el pasado, y de hecho muchos grandes filósofos eran grandes científicos, ¿no? Y las integrales las descubrió, las inventó, se quiere decir, Leibniz, ¿no? Que era también muy conocido como filósofo. O sea, hay mucha conexión. Aristóteles tiene la física, es decir, hay mucha conexión entre todos los conocimientos, y tendemos, yo creo que hoy en día, a compartimentarlos, ¿no? Nos gusta meter cada cosa en su cajita, y a mí siempre, eso me lo decían a mí en Derecho, es decir, ustedes no estudien cada asignatura como si fuera independiente, intenten ver el hilo conductor, y no tienes ni idea hasta que luego en la vida real lo aplicas y dices, pues tenían razón, ¿no? Es decir, todo tiene conexión con todo. Y esto que estás incorporando en esa parte de aprendizaje, de conocimientos nuevos de la filosofía, ¿hay algunas cosas que te las llevas a la práctica en tu día a día hoy como responsable y director de recursos humanos de una compañía como la que trabajas? Sin duda, ¿no? A ver, mi idea de tesis, que estoy iniciando, o sea, esto es algo que hago por, si quieres, amor al arte, y no tengo la prisa o la presión de cerrarla en un número determinado de años. Creo que hay un límite de años en lo que no puedes estar toda la vida, pero es bastante generoso. Pero la tesis la quiero hacer, o todo esto empieza pensando en el impacto que va a tener la cuarta revolución industrial en la que estamos en el futuro del empleo, ¿no? Parece que va a haber un impacto, no se sabe cuál a día de hoy, hay distintos estudios de un montón de organizaciones, pero nadie puede todavía asegurar ni cuándo ni cuánto, pero va a haber impacto, es decir, no creo que haya tanto desaparición de puestos de trabajo como ha venido habiendo en la historia, ¿no? Pues un linotipista hoy no tiene sentido, ¿no? Pues habrá puestos que antes o después no tendrán sentido, pero no creo que ese sea el mayor. Entre un 5 y un 10% de puestos pueden desaparecer, pero sí va a haber una transferencia muy masiva de actividades que ahora mismo hacen personas a máquina, ¿no? Y entonces, donde antes tenías 4 personas para hacer una cosa, ahora probablemente con una tendrás, ¿no? También habrá empleos nuevos o funciones nuevas que se van a crear. Pero ¿qué pasa ahí, no? Es decir, esta revolución industrial, a diferencia de las anteriores, se va a comprimir en el tiempo, no va a tardar decenas de años en ocurrir, ¿no? Entonces, empieza, si quieres más, mi pregunta de investigación, ¿no? Que es lo que tienes que es media tesis, es decir, ¿qué quiero yo resolver con esto? Es, oye, ¿cuál es la responsabilidad en principio de las empresas, ¿no? Porque siempre acudimos, no, el gobierno, la administración, no, bueno, y las empresas también, y la sociedad civil, ¿qué responsabilidad tiene en esta transformación, ¿no? Pues que puede ser upskilling, o bueno, formación, reinvención, es decir, lo que conocíamos históricamente, que tú estudiabas una carrera y acababas a los 22, 23, 24, y ya con eso tirabas hasta que te jubilabas, ¿no? Y mucha gente no ha vuelto a estudiar. Eso sí que ha desaparecido, ¿no? Es decir, ahora cada 10, 15, 20 años es probable que haya que reinventarse y volver a pasar por una formación profunda. Entonces, ¿no? ¿Cómo se hace eso, ¿no? ¿Qué respuesta hay? La filosofía al final es pues el estudio de la filosofía, ¿no? El amor a la sabiduría también. Y entonces, ¿cómo hacemos esto, ¿no? ¿Cómo ayudamos a la gente en ese tránsito para que tampoco se nos queden fuera del proceso durante ese proceso, ¿no? Sí. Estas son preguntas muy actuales y yo creo que son súper interesantes porque, como tú bien dices, hay muchos estudios que te hablan del futuro del trabajo porque es muy goloso. Es muy goloso hablar del futuro, de las cosas que van a pasar. La realidad pura y dura es que nadie tiene ni absoluta idea. Alguien puede tocar alguna tecla más, puede tener un conocimiento pero la realidad es que no sabemos ni qué va a pasar, ni cuándo va a pasar, ni cómo va a pasar. Desde tu punto de vista y bajo tu opinión, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo ves que la IA
se va a incorporar al mundo del trabajo desde una perspectiva de cambio y transformación? Estamos hablando, como tú dices, de algo que va a afectar a un 10, un 5% de los puestos de trabajo. Estamos hablando de que la IA o la tecnología de vida posterior se va a comer el mercado laboral y tendremos que transformarnos socialmente. ¿Cuál es tu idea o percepción en estos momentos? No, el 5 o 10% me refería a puestos que desaparecen, ¿no? Que dejan de tener sentido y que salen del mapa, ¿no? Al resto de los puestos impacta a todos, ¿no? Es decir, la forma de trabajo va a impactar a todos. No me preocupa tanto la incorporación de esos conocimientos al día a día, porque vamos a aprender, ¿no? Pues igual que con la ofimática, ¿no? El ordenador llegó y al final todo el mundo pues se metió y pues como decíamos antes, learning by doing, ¿no? Pues ahora hay que darle aquí, ahora hay que hacer aquí, Eso llegará solo, ¿no? Pero hay un cambio de paradigma bastante grande en la forma de trabajar, ¿no? Hay muchas tareas donde ahora nos refugiamos, porque al ser humano eso de la incertidumbre es lo que peor lleva. Entonces, cuando yo he vivido transformaciones digitales de empresas, entonces cuando a alguien que lleva trabajando, haciendo lo mismo muchos años, le cambias la forma de hacerlo, entonces tiene esa combinación de experiencia, pero pérdida a la vez, ¿no? Es decir, oye, llevo haciendo esto 20 años y ahora resulta que no sé hacerlo. Pues efectivamente, porque ha cambiado la forma de, y hay que ayudar a las personas a ese cambio, ¿no? A esa forma de trabajar o muchas cosas que si lo hacemos bien, al final de lo que nos quejamos todos, ¿no? Que pierdes tiempo, ¿no? Es un típico, ¿no? Estoy todo el día con el correo, estoy todo el día... eso se va a gestionar solo, ¿no? Pero también muchas veces usamos eso como excusa, es decir, porque dentro de la condena, que es la bandeja de entrada, hay un refugio también, porque como estoy liado en algo que conozco, que sé, que me cansa, pero que respondo y que sé hacerlo, que es algo conocido, estoy cómodo. Exacto. Y no me salgo de esa comodidad hacia lo incómodo, que es pues pensar, ¿no? Que es incómodo. Entonces se va a acabar esa excusa de tengo que dedicarle tiempo a esta parte, porque esa parte desaparece, ¿no? Es decir, esto puede funcionar muy bien, pero necesitamos pensar cómo hacerlo, ¿no? No improvisar. No, yo simplemente de acuerdo. De hecho, yo soy un gran consumidor de tecnología y de IA. Bueno, no seré el que más, pero me gusta mucho cuando sale algún tipo de tecnología nueva. El DeepSeek hace poquito que se puso de moda y todos lo hemos probado y lo hemos entrado y demás. Y cada vez que voy entrando más en el uso diario y habitual de la inteligencia artificial en mi día a día de trabajo, yo me hago una pregunta, no sé si consciente o inconsciente, pero que siempre está ahí cuando estoy trabajando con la IA, y es hasta qué punto o en qué momento yo no seré necesario dentro de este proceso de trabajo cuando estoy apoyado por una IA. Y me surgen dos elementos que hacen que a día de hoy me cueste ver a la IA ocupando mi lugar. Que igual es porque, como soy humano, pienso que soy irreemplazable, y luego esto es una falacia absoluta porque la historia nos recuerda que la tecnología ha ido ocupando espacios que pensábamos que nunca ocuparía. Pero bueno, a priori me planteo dos cosas. Primero es, claro, la IA no tiene ningún tipo de propósito. Está vacío de propósito. Puede ser un músculo enorme para hacer 1000 cosas, pero no tiene propósito alguno, no tiene razón de ser. La razón de ser la pone el humano, ¿no? Y la segunda cosa, que tiene mucho que ver con lo que tú dices, y que también me plantea preguntas respecto a cómo la IA, porque hay una crítica muy grande hacia el uso de la tecnología, y si somos como sociedad más inteligentes o menos, o desarrollamos más la inteligencia o menos, en la medida en la cual tenemos un asistente virtual que hace cosas extraordinarias, ¿no? Pero creo que cada vez se vuelve más necesario, y tú lo decías ahora con el hecho de el esfuerzo de pensar, y que tiene que ver mucho con la filosofía, y es hacer algunas preguntas. O sea, yo creo que la diferencia entre lo que ahora le llaman, que yo soy muy crítico con el concepto este del prompt, y aquí igual la gente se me tira encima, pero yo creo que el prompt no deja de ser saber utilizar tu idioma a un nivel alto para poder explicar o expresar con precisión aquello que tú quieras, el uso del castellano, o sea, no tiene más que eso, ¿no? Y eso es hacer un prompt y hacer buenas preguntas. O sea, si tú eres capaz de saber qué tipo de preguntas tienes que responder o tienes que hacer para que un asistente quizás te pueda ayudar, pero la pregunta la tienes que hacer tú. No la va a hacer la inteligencia artificial, ¿no?
Mira, me da pena o me da rabia no recordar quién lo escribió hace poco. Leí una persona que decía al ser humano no le va a sustituir la inteligencia artificial, pero al ser humano que usa la inteligencia artificial sí va a sustituir al que no la usa. Es decir, al final es un aumentador. Es decir, ¿por qué hay ese miedo? Porque también reducimos al ser humano a unas funciones muy básicas, y entonces pues en esas sí te puedes sustituir, ¿no? Pero es lo que tú decías, necesitas un propósito detrás, necesitas un objetivo. Si tú ves en Estados Unidos hace 100 años, un 60 o un 70% de la población se dedicaba al campo, a tareas agrícolas. Sí. Hoy se dedica al 4%, y eso no quiere decir que hay un 64% de paro, ¿no? Es decir, han evolucionado otras cosas. ¿Alguien querría volver a lo que era la agricultura en España hace 100 años, ¿no? Al arado romano, que sí, no habíamos... Sí. Pues no creo que nadie quiera hacer eso, ¿no? Entonces, pues mutantes, esto es lo mismo, es decir, esto nos puede multiplicar, pero sí que es verdad que cambia ese paradigma de las etapas estancas también, ¿no? Es decir, vivimos también una realidad de hace 100 años, ¿no? Es decir, ¿por qué te jubilas a los 65 años? Pues porque cuando eso se puso la gente se moría a los 70. Entonces, bueno, pues estás toda la vida trabajando, 3, 4, 5 años, pues como mucho, y a otra cosa. Ahora vivimos hasta los 90. Entonces, ¿qué queremos, no? Y si tú ves gente que con las prejubilaciones que hemos tenido en banca, en telefónicas y cosas así, que salían del mercado a los 50 y te pasas la mayor parte de tu vida útil fuera del mercado. Una de las partes de la tesis es, sabes que también se habla mucho de la renta básica universal, sí, ¿no? Es decir, sí. La solución a esto es la renta básica universal, que hay una especie de paguita que solucione bueno, eso es si el ser humano es un bípedo implume que come, se alimenta y muere, ¿no? Es decir, al final el trabajo no solo te da el que comer, que también se supone que tiene que tender a cumplir otra serie de funciones, ¿no? Más ricas o más enriquecedoras, más realizadoras, ¿no? Entonces eso no se sustituye con dinero, un poco mucho, ¿no? Sino que se tiene que buscar otra vía, ¿no? Entonces va a coincidir también la parte de la inteligencia artificial generativa con procesos de automatización o de robotización, ¿no? En puestos más industriales. Entonces es una mezcla explosiva que hay que gestionar bien y con cuidado y sin demagogia, que es lo complicado en estas cosas, ¿no? Totalmente. Oye, te voy a hacer otra pregunta difícil, ¿vale? Dale. Venga, va. Tú llevas más de 20 años en el mundo de los recursos humanos, ¿no? Sí. Has pasado por 1000 historias, 1000 circunstancias, 1000 momentos económicos en España, situaciones en compañías muy diferentes. Si pudieses resumir en 1 o 2 frases tu carrera profesional, ¿cómo lo resumirías? Pues yo creo que gestión del cambio. Es decir, al final yo creo que por suerte he entrado en empresas y en sectores justo en el momento de un cambio grande, ¿no? Fundamental por razones internas o externas, ¿no? O sea, yo estuve en ingeniería en el momento de la crisis de 2008, que donde más afectó fue a la financiación de infraestructuras, ¿no? Ahí hubo que reinventarse después de muchos años, después de 40, 50 años trabajando en España, un montón de ingenierías. De la noche a la mañana se apagó aquello y hubo que salir fuera y ganar contratos fuera y trabajar en otros países, en otros continentes, ¿no? Y eso es un cambio cultural de la gente, ¿no? Que en vez de levantarse, irse a la oficina y hacer su proyecto, pues se levanta, se va a Barajas, se va a cualquier esquina del mundo y hace un proyecto, ¿no? Entonces eso es un cambio cultural grande. Estuve en una empresa de gestión de datos antes de que todo el mundo supiera lo que era la gestión de datos, el data analytics, data mining y demás. Estuve en una agencia de viajes, en una multinacional, pero de agencia de viajes corporativa, en la pandemia, ¿no? Eso fue otro apagón singular. Es decir, estos momentos de cambio por crecimiento, ¿no? Pues también en la ingeniería hubo un boom de construcción y de trabajo. Y he estado en cambios de adaptación, ¿no? de adaptación a la realidad del mercado y de cambio de trabajo, ¿no? De cambio de puesto. Y siempre he visto mi función como de ayuda a la gente para vivir esa transición, ¿no? E intentar que se adapten a ella.
Momentos muy difíciles los que estás comentando, ¿no? La crisis de 2008 en sectores donde tú decías apagón, y apagón de los de verdad, ¿no? De ir a un ritmo muy fuerte y luego de una bajada brutal, y en la pandemia en muchísimos sectores también exactamente lo mismo. Como director de recursos humanos, ¿cómo se vive eso? Pues intentando ser realista y viendo la realidad y transmitiéndola a la gente. Es decir, al final recursos humanos, esto lo digo mucho, cuando finanzas dice algo, o cuando operaciones o informática dice algo, habla finanzas, operaciones, pero cuando recursos humanos dice algo, habla la empresa, ¿no? Al final somos o yo me lo creo, que no es que yo sea un socio de negocio, sino que yo que soy el negocio, porque también están en empresas donde la base, casi todas, la base es la gente de la empresa, ¿no? Es lo único que no puedes copiar, ¿no? De una empresa a otra puedes copiar la tecnología, puedes copiar el know-how, puedes copiar el producto, pero la gente que hay dentro es lo único que es diferenciador. Entonces, pues recursos humanos es el que tiene que poner sensatez ahí, ¿no? Y es difícil, porque, sobre todo cuando vas hacia arriba, ¿vale? El dinero al final tapa muchos problemas estructurales, ¿no? Y dices, ¿para qué voy a cometer esto, ¿no? ¿Para qué voy a resolver esto si hoy día no es un problema? Pero cuando vienen mal dadas es cuando te acuerdas pero bueno, ahí lo que hay que poner es sentido común en el día a día. Y yo creo que por eso muchas veces, sobre todo en situaciones complejas como esa, la gente nos acaba viendo como el poli malo de la historia, ¿no? ¿Tienes la sensación que de verdad que somos el poli malo? Bueno, si recursos humanos es el poli malo es porque probablemente el manager no está haciendo su trabajo. Es decir, hay gente, luego te iba a hablar de un libro que leí hace mucho, de un director de recursos humanos de Mafre, Almagro, que tenía un libro que se llamaba Jefes, Jefecillos y Jefazos o algo así. No me acuerdo exactamente el título, pero era algo así. Entonces, claro, recursos humanos es el que ayuda, ¿no? El que forma, ¿no? El que da las pautas, el que da las herramientas. Y muchas veces es el que se pone la gorra y da el mensaje, ¿no? Pero eso es porque no funciona bien en la empresa, ¿no? Tiene que ser el manager que está ahí, ¿no? Para dar los bonus o para dar la subida salarial, todo el mundo se apunta, ¿no? Y todo el mundo quiere ser, y eso no hace falta enseñarlo, eso todo el mundo sabe. Lo que tú tienes que hacer como jefe es ganarte el respeto de la gente en los momentos malos y dar la cara y dar las razones. Oye, mira, pues mira, a ti te subo el sueldo porque lo haces muy bien, porque estoy contento, porque has hecho esto extraordinario, tienes esto que puedes desarrollarte, y a ti que estás al lado no te toca porque no lo estás haciendo bien. Esa conversación honesta y abierta es el responsable directo, que es el que lo sabe y es el que tiene que hacerla, ¿no? Cuando no es así, tiene que ser recursos humanos el que hable, pues recursos humanos tiene que hacer el esfuerzo de recordar a la gente cuál es su función como jefe, que no es el más guay del equipo, ¿no? Sino para lo bueno, para lo malo, responsable del equipo. Además, esto es una de las cosas que si vemos los típicos informes de tendencias de todas las grandes consultoras en los últimos años, hay elementos que van cambiando, pues pandemia, teletrabajo, todo teletrabajo, y luego ahora la IA, y todo la IA, y la digitalización, cuando tocó digitalización y digitalización por todos lados. Pero hay un elemento transversal que se repite prácticamente todos los años, que es la gestión de liderazgo. O sea, ¿qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo suficientemente bien en las empresas para que este siga siendo una de las mayores asignaturas pendientes en las organizaciones? Hombre, lo primero que es muy difícil. O sea, hay que reconocer que el gestionar personas no es fácil, ¿no? Es decir, las personas no somos todos iguales ni somos siempre la misma persona, ¿no? Como Heráclito, que nunca te puedes bañar en el mismo río porque el río ha cambiado, pero tú también has cambiado, ¿no? Entonces, una persona no es igual en todas sus etapas, ¿no? En la empresa, y luego hay un mal genérico, y no solo en España, que nos flagelamos mucho, es un mal bastante normal, que es que llega un día, dicen, Guillermo, enhorabuena, eres el jefe, y se van, ¿no? Y ahí le dejas. Y entonces el otro, la llave, y este es tu equipo. Eres el manager, ¿no? Ya hablamos. Puede ocurrir, que es un ejemplo muy típico, que promocionas a mejor comercial como director comercial, ¿no? Puede que no tenga las características de un buen responsable, de un buen jefe, de un buen manager, ¿no? Y entonces tienes dos problemas. Uno, que acabas de perder tu mejor comercial y te acabas de cargar el equipo porque es muy malo gestionando el equipo, ¿no?
Entonces lo que hacemos mal muchas veces es no hacer un acompañamiento de la gente cuando pasa a ser manager, ¿no? En todas las empresas que he estado preguntas, ¿y a quién han formado aquí cuando ha sido manager? Grillos de fondo, ¿no? Y es así, o sea, eso es una realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en Schenker, donde estoy, tenemos dos iniciativas que hemos presentado, algunos premios que nos han dado. Una es una formación para managers, ¿no? Pero que se da no por un gurú de fuera, un formador que viene, cae aquí aterrizado. Él está, pero también hay una persona dentro de la empresa. Y se da en binomios, ¿no? En parejas. Y luego hay otra, que es a las personas que identificamos como talento, ¿no? O su responsable la identifica como talento, y luego en una mesa más amplia decimos, pues estamos de acuerdo que esta persona puede desarrollarse, les hacemos un plan individualizado de desarrollo, ¿no? Es decir, les hacemos un análisis frente a su yo futuro, ¿no? Oye, ¿tú qué puedes ser de mayor, ¿no? ¿Hacia dónde vas, ¿no? ¿Y cuáles son las características de ese puesto? ¿Y qué te falta en tu mochila actual para poder desempeñar ese puesto, ¿no? Y con todo y con eso no es fácil, es decir, eso tampoco, es decir, a manager no aprendes en un curso de 100 horas, o es un tema de vida, de las experiencias que has tenido, ¿no? De qué jefes has tenido a tu vez. Al final, muchas veces aprendes haciendo, ¿no? Y eso pues tiene consecuencias, ¿no? Para los que aprenden contigo como manager, ¿no? Y pueden sufrir o salir beneficiado de tu bagaje, de tu histórico. Simon Sinek decía una frase en una de estas ponencias que él hacía, que era muy divertida, porque decía: todo el mundo puede ser un buen líder, no todo el mundo sabe cómo hacerlo, no todo el mundo debería ser líder, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad y la capacidad y la potencialidad, ojo, que a lo mejor, por las razones que sean, no todo el mundo está dispuesto o tiene las aptitudes necesarias para poder serlo. Bueno, ahí hay dos cosas que pensaba mientras me lo decías. Una es, a la gente le atrae mucho los oropeles del liderazgo, ¿no? Y la parte, si quieres, de poder... Y reconocimiento también, ¿no? Reconocimiento económico, de signos externos, ¿no? Que cada vez hay menos, ¿no? Pero sí era muy, ¿no? Pues antes, pues oye, los despachos, ¿no? Pues ya tengo un despacho. He tenido conversaciones de lo más esquizofrénicas sobre mi despacho tiene 2 ventanas y el de fulanito 3, y dices, de verdad, ¿no? Este tiene moqueta, el mío tiene tarima, o sea, kafkiano. Entonces la gente, esos signos externos, ya, yo creo que cada vez menos, pero a la gente le atrae eso, ¿no? Y piensa menos en la responsabilidad que conlleva ser responsable que en, pues lo voy a contar en casa y verás qué guay, ¿no? Lo cuento a los amigos y tal. Y luego, sobre que no todo el mundo está llamado a ser líder, me ocurrió una vez, y así aprovecho para exorcizar, ¿no? A mí me invitaron en una escuela técnica, tampoco quiero dar detalles, estaban haciendo un curso especial sobre liderazgo, para enseñar a la gente a algunas pautas, ¿no? Algunas palancas, algunas herramientas, ¿no? Y yo tuve la brillante idea, o la estupidez de la bisoñez, de decir, oye, que si no todo el mundo está llamado, ¿no? Esto es un don que tienes o no tienes. Y el profesor que daba las clases, pues yo estuve en un tribunal al final, con mucha claridad dijo, bueno, pues si el liderazgo nos enseña, no sé qué estamos haciendo aquí, ¿no? Es decir, pues es verdad. Es decir, todo se aprende, ¿no? Es verdad que hay gente que tiene más... Esto es como el fútbol, ¿no? Es decir, o como pintar, ¿no? Pues un niño hace un garabato y el de al lado hace un garabato un poco mejor y dice, oye, qué bien te ha salido. Entonces ya de repente dice, y ya evolucionas en positivo porque alguien te ha reconocido y desde ahí creces, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Aquí puedes haber tenido la suerte de haber tenido un jefe brillante al principio de tu carrera o un profesor brillante, entonces has aplicado lo que has visto y eso te facilita la vida posterior, ¿no? Pero todo se puede aprender. En mi colegio había una frase que ponía, ¿quieres ser bueno? Con que lo quieras basta. Yo no entendía nada, ¿no? Pues esto no será solo querer. Sí, es que luego con el tiempo lo entiendes, ¿no? Pues sí, es querer, pero querer es querer, ¿no? Querer es dedicarle tiempo, dedicarle atención, ¿no? Recordar que tenemos una boca y 2 oídos, ¿no? No sentar cátedra, delegar no la tarea, sino también la decisión, ¿no? Es decir, hacer crecer. Xavier Marcet, ¿no? Es ahora cada vez más conocido y es un gusto.
lo dice, ¿no? Crecer haciendo crecer a los demás, esa es la base, yo creo, y no al revés, ¿no? Que es un poco la imagen del manager tremendo que tenemos todos en la cabeza, ese que se guarda la información o que se rodea de gente que no la deja crecer, y también la gente que está cómoda ahí, ¿no? Y se queda en ese ambiente, que eso es tóxico, ¿no? Esos recursos humanos tienen que identificarlo y cambiarlo, esa es una de las funciones, ¿no? Identificar a esos jefes que hacen crecer a la gente a su alrededor y aquellos que los mochan, ¿no? Como a los árboles, y entonces ya crecen hacia los lados, pero ya le han cortado la guía, ya no pueden crecer hacia arriba. Totalmente. Mira, me recuerdo una historia que no directamente vinculada, pero sí con esa, yo creo que responsabilidad que tenemos todos los departamentos de recursos humanos o de personas en las empresas, porque tenemos un activo, sobre todo en empresas más o menos grandes, que el resto de managers y directores no tienen, y es una visión transversal de todo lo que sucede en la organización. Y yo recuerdo hace muchos años, con un director de un área con el que me sentaba y le decía, oye, tenemos que despedir a tal persona porque ha pasado eso, una situación no de baja performance, sino de una performance inadecuada, vamos a decirlo así. Y claro, yo le decía, pues mira, para ejecutar este tipo de despidos tenemos que seguir este protocolo, ¿no? Y hay que hacer una serie de pasos y tal y cual. Y entonces él me decía, oye, si negociamos con él y le damos más de lo que nos pide la ley, ¿no? Nos exige la ley, esta persona se va a ir contenta y no tendremos tantos problemas en el día a día, o se irá y no me romperá cosas que quizás si se marcha enfadado va a romper, ¿no? Y yo le decía, claro, pero si hacemos esto con esta persona, estamos marcando una línea de trabajo en la cual dejamos que los terroristas decidan por nosotros cómo tienen que salir. Porque claro, o sea, esto nos puede pasar con todo el mundo, ¿no? Y me decía este director, me decía, bueno, si yo te entiendo, Guillermo, yo lo entiendo y además lo comparto, pero ¿y por qué no lo aplicas para el siguiente? Porque claro, al final, si esta persona se marcha enfadada y rompe cosas, el problema no lo tienes tú, lo tengo yo, que me tocará a mí solventar los problemas que esta persona genere, ¿no? Y a veces sí que tenemos pienso yo, esa responsabilidad de ver las cosas desde una perspectiva muy transversal, ¿no? Pero si haces eso, estás premiando la incompetencia, estás premiando la toxicidad, incluso Total. Estás premiando, es decir, al final la gente, lo que decía Seneca, lo que digo no lo que hago, ¿no? Es decir, si tú ves que al que se está portando mal, le premian, ¿no? Con un despido por encima de él, dice, bueno, aquí lo que hay que hacer es liarla, ¿no? Hay que seguir el patrón, claro. Entonces, aunque te cueste, tú tienes que hacer cosas que puedas explicar a la gente. Entonces, yo no soy capaz de explicar por qué alguien que está frenando o creando mal ambiente o directamente, ¿no? Pues porque al final quien lo sufre en primer lugar son los que están a su alrededor, más que recursos humanos o más que... Entonces, por mal que te vaya, por más que te cueste, tienes que aplicar las normas. Yo no digo pagar menos, ni hacer cosas raras, ni tampoco entrar en una dinámica de a ver quién puede más, ¿no? Es decir, si funciona. Pero yo otra cosa que digo mucho es, cuando tú despides a una persona, no puede ser una sorpresa para esa persona. O sea, tiene que haber recibido tal número de toques que ya sepa que esto va a llegar, porque no quiero o no puedo o no me da la gana o lo que busco realmente es esto, ¿no? Pero no puede ser ¿por qué yo, no? Entonces, yo en eso duermo muy tranquilo porque no hago excepciones en ningún sentido, es decir, lo que toca se hace, ¿no? Pero te pasa con muchas cosas, ¿no? Con subidas extraordinarias, con despidos fuera de tal, con cambios. Entonces, mira, si yo no puedo, porque en el momento que haces una excepción, ¿por qué no la haces con el siguiente, no? En el momento que haces algo distinto con una persona del equipo, ¿por qué? Entonces, en el momento que saben que no se hacen excepciones, se genera menos casos. Al final, y además eso que tú dices, es que hay una cosa que a veces yo creo que como que nos autoengañamos como personas, que es lo que yo haga con esta persona en concreto no se sabrá, pero es que luego se sabe todo. Se sabe luego o sea, esa persona sale por la puerta de la oficina y para bien o para mal, luego tendrá una llamada, luego explicará su historia, que no necesariamente es ni siquiera la historia que ha sucedido realmente, porque depende de mil factores, pero que se sabrá aquello que ya has explicado. Pero yo utilizo a veces como argumento a un manager para decirle, oye, tomas esta decisión, ojo, porque la decisión que tomes
se va a saber y será, entre comillas, vox populi. No, porque tengo confianza con esta persona. Esto luego se sabe. Lo que no puedas explicar en una reunión contra la plantilla, no lo hagas. Es un muy buen consejo. Oye, ¿cuál es el momento más difícil que has vivido como director de recursos humanos? Pues mira, el más difícil y a la vez fue de los mejores, esas cosas de la vida. Te contaba antes que yo estudié una ingeniería, entré en 2008, justo cuando cae Lehman Brothers, y decíamos aquí esas cosas de que aquí la crisis llegará, pero laminada y tal, ¿no? Y luego vino aquí un tsunami. Pues yo justo me volví a mi primer puesto de dirección de recursos humanos fue una ingeniería, y luego estuve haciendo otras cosas y en el 8 volví a otra ingeniería, a Euroestudios. Y cuando iban las cosas muy mal en España y en Europa, nosotros nos fue muy bien porque empezamos unos proyectos en Abu Dhabi muy grandes, con mucha gente, contratamos un porrón de gente allí. Y luego nos pilló la crisis de Dubái, que de esa no se habla, pero fue peor que la de Europa y la del mundo occidental. Tuvimos unos problemas graves de cobro, ¿no? Pero tú tenías que mantener a la gente allí y pagándola, y ya llegamos al momento ese de hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y ya estábamos, como dicen, en la cuarta pregunta. Entonces ya teníamos pensada o planificada una reunión con la plantilla al día siguiente, el CEO y yo, para decirles, chicos, hasta aquí hemos llegado, esto no da para más. Y esa noche, que por supuesto no dormí, pues muy pronto, porque allí son 3 horas menos, como a las 5 de la mañana me llama mi jefe y me dice, nos van a pagar. Y ya, claro, vas a esa reunión que no sabía ni qué decir, o sea, no teníamos el dinero, pero ya está, ¿no? Ya, parecía que estaba solventado. Un mes o 2 meses, pero ya se volvió a abrir, ¿no? Entonces ese dolor, ¿no? de destrucción de una empresa, no por nosotros o no después de un esfuerzo grande, porque irte allí, o sea, lo de Emiratos ahora se vende como muy guay y tal. Bueno, nosotros estamos en mitad de la nada, en Medina Zayed, ahí en un poblado, en una ciudad pequeñita, y fue complicado, esa época fue complicada. ¿Cómo lo gestionaste esa reunión? ¿Qué dijisteis? ¿Qué explicasteis? No, si ya habíamos cobrado, ya chicos hemos cobrado. O sea, convertisteis en comunicación de... positiva, o sea, pasamos de no dormir esa noche pensando en cómo explicar que la empresa se terminaba a ya está, ya. Y entonces a partir de ahí, pues ya se fueron juntando otros proyectos que se retrasaron, pero ya entraron, el metro de Bogotá, otra serie de cosas, y ya siguió, y al final, bueno, pues la empresa se acabó vendiendo. Pero bueno, por otras razones, ¿no? Oye, ¿cómo esto afecta a la moral de la plantilla? ¿No? Porque de alguna manera, como decíamos antes, probablemente parte de la gente podía saber o conocer o intuir de que las cosas no estaban yendo bien a nivel económico. Sí, o sea, todo el mundo lo sabía. Al final el objetivo ahí era que el mayor número de personas pudiera superar la crisis, ¿no? Que todo el mundo sabía que no iban a ser todas, ¿no? Porque se había reducido la capacidad es decir, pasamos del momento súper alto, ¿no? de construcción en España a fondo negro y se acabó. Entonces, bueno, pues fue complicado de gestionar, pero todo el mundo sabía que se intentaban. Pero fíjate, hay una cosa que yo siempre... al final tú tienes que hacer las cosas, como te decía antes, para poder contarlas y que esté de acuerdo con tus valores. Entonces, cualquier acción que tomábamos ahí de ajuste, ¿no? Empezaba por el comité de dirección. Sí, nosotros pedimos en una ocasión una reducción de los salarios, no me acuerdo si era de un 10 o un 15%, pero antes de hacerla, el mes antes de pedirla o de empezar a negociar con comités de empresa, el comité de dirección nos lo bajamos más. Y eso te da una fuerza moral para luego decir, oye, esto hay que hacerlo. Y la gente sabía que no era, era por necesidad, ¿no? Entonces, eso yo en la siguiente crisis viví lo contrario, ¿no? Es decir, se pedían esfuerzos, pero desde el punto de vista del BOC global no se asumían tanto, ¿no? Entonces, y bueno, ahí todo el mundo sabía que yo era el director de recursos humanos global de Meeting and Events, ¿no? Viajes quedaban pocos, pero algo había, de Military, pero Meeting and Events, cero, ¿no?
Pero al final tienes que hacer cosas que puedas mirar a la cara y decir, oye, yo me lo he reducido a mí mismo voluntariamente y ahora tenemos que buscar más, ¿no? ¿Te han pedido alguna cosa alguna vez en tu carrera profesional como responsable de recursos humanos que dijeses, esto no lo voy a hacer? No, bueno, si me lo han pedido, pues habla de esto no se hace, esto nosotros no hacemos. No me he visto en la tesitura de mi ética o mi nómina, no me he visto nunca ahí, me imagino que también sabían que no iba a ser posible, con lo cual tampoco he tenido jefes o estado en empresas que bordearan la ética, entonces no me ha pasado nunca. ¿Siempre te has sentido reforzado o apoyado por el CEO o por la dirección general? Sí. Sí, o sea, yo mi función muchas veces, como te decía antes, cuando recursos humanos habla la empresa y recursos humanos es la persona con la que el CEO habla en alto, ¿no? O piensa en alto, ¿no? Y luego el CEO decide, obviamente, ¿no? Pero yo sí me veo... La particularidad es que yo fui director de recursos humanos desde muy pronto, ¿no? Casi mi segundo puesto en recursos humanos fue director de una pequeñita y luego lo que me ha ido cambiando es el tamaño de la empresa y el escopo geográfico, pero casi siempre he sido director de... ¿no? Cuando nací, dijeron, ¿qué has sido, niño o niña? Dice, usted tiene un director de recursos humanos. Y casi siempre he sido más tipo director que otras cosas, ¿no? Entonces, al final, siempre he estado cerca del CEO, del director general, de cada empresa tiene su nombre. Y sin duda de todos aprendes, ¿no? Y todos me han hecho crecer y en general estoy de los CEOs, ahora estoy pensando en mi época anterior, a lo mejor de otros jefes, aprendes lo que no hay que hacer, ¿no? Que también es útil. Que también es un aprendizaje. Es un aprendizaje, no, pero yo con los que tengo ahora mismo en la cabeza y mantengo relación con prácticamente todos ellos. ¿Qué cosas de las que has visto de jefes o ex jefes tuyos desechas totalmente? No, lo que te decía, es decir, yo funciono muy bien, en otra empresa decíamos las dos Cs, a ver si me acuerdo y te lo digo bien. Una es, no sé por qué las dos Cs, porque una no sé, yo creo que debe ser en inglés, pero bueno, una es era la corresponsabilidad, es decir, yo estoy en un equipo y yo soy responsable de hacer lo que digo que voy a hacer y hacerlo, pero soy corresponsable de ayudar a los otros, ¿no? En cada uno en su función, para que también tengan, ¿no? la interconexión entre las funciones y los productos y las operaciones. Tienes que ser corresponsable para que todo el mundo consiga su objetivo. Y la segunda era la confianza, ¿no? Es decir, yo confío, ¿no? que estas personas lo van a lograr y siempre lo he vivido así, ¿no? Decía un jefe mío que fue, yo no estuve, pero me lo contó en una jornada con ¿cómo se llama, hombre? Ahora se me ha ido el nombre del cocinero. Ferran Adrià. Ferran Adrià. Ahora. Entonces, Ferran Adrià, le preguntaron, ¿y cómo haces para gestionar una cocina con tantos egos, ¿no? Porque más ego que un cocinero, ¿no? No, es como una de las profesiones artísticas, si quieres, que conlleva. Dicen, porque unos admiran a otros, ¿no? En el momento que tú consigues unos equipos en los cuales no solo se respetan, sino que se admiran, pues al final todo eso es lo que consigues. Y eso tiene que ser alguien que te enseñe a trabajar así, ¿no? Hay empresas que no son así, ¿no? Hay algunas muy conocidas que fomentan el pique, que fomentan la competitividad mal entendida, ¿no? La vigilancia entre iguales. Yo a eso no sé jugar, por ejemplo. Con más de 20 años de carrera profesional, ¿cómo has ido viviendo la evolución del sector de los recursos humanos?
Pero yo he vivido la de los demás, porque yo ya estaba ahí. Hace 20 años o así había muchas jornadas de estas de terapia, ¿no? De recursos humanos es útil, ¿no? Aporta valor al negocio. Entonces yo recuerdo grandes directores de recursos humanos como Rueda, ¿no? Que estaba en prisa en aquella época, o no me acuerdo el nombre, el de Pfizer, que decía, ¿y qué otra forma hay de entenderlo, ¿no? Es decir, yo creo que siempre... pero eso tú tienes que ser, es decir, al final a los puestos les da contenido la persona, ¿no? Es decir, si tú estás cómodo en una función de soporte, ¿no? o meramente, bueno, pues está bien, es legítimo, pero yo no entiendo recursos humanos como eso, al menos en empresas como las que he estado yo, donde es real que es el diferencial, ¿no? El tener el equipo clave y crítico para conseguir resultados. Mira, en Schenker yo llegué hace 4 años y el antiguo CEO, ¿no? Que es el que lo montó, creó un equipo y lo que hicimos fue buscar las posiciones críticas y clave en la empresa y asegurarnos que ahí estaba la persona correcta. Y pasó de ser una empresa anodina, ¿no? Que ganaba un poquito, perdía un poquito, ¿no? a ser, a nivel de Europa, el clúster con mejores resultados relativos por volumen, porque somos más pequeños que otros países, pero el mejor, ¿no? Y positivo en todos los productos. Eso te lo da la gente, ¿no? Dar confianza a la gente y apostar por la gente. Entonces, yo siempre he visto mi función así. O sea, yo he ido creciendo en el sentido pues si quieres, de reforzarme, ¿no? De ganar confianza y he tendido a ser, entonces lo que antes no tenía de confianza lo tenía de bocazas, ¿no? Entonces me decía las cosas que pensaba y ahora las digo pero como con más sensatez, ¿no? Pero yo siempre me he sentido así, ¿no? Y siempre he intentado transmitir a los equipos donde he estado que nuestra función es absolutamente crítica, ¿no? Y eso te lo tienes que creer. Si no te lo crees, no lo vendes, claro. No, forma parte de lo que... de la frase que veías en el colegio. ¿Quieres ser bueno, no? Pues claro, ¿quieres ser estratégico? Pues con que lo quieras basta. Exacto. Top Employer hace relativamente poco, a principios de año. Cuéntanos, ¿cómo se consigue que una empresa dentro de un sector menos conocido quizás, ¿no? Como es el sector del transporte internacional, los transitarios o signatarios, sea capaz de destacar y conseguir una certificación como el de Top Employer? Esto es Siempre Puedes Practicar Surf. Si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, dándole a me gusta, dejándonos un comentario y compartiendo el episodio para que más personas también puedan disfrutarlo. ¡Sigamos surfeando! Top Employer hace relativamente poco, a principios de año. Cuéntanos, ¿cómo se consigue que una empresa dentro de un sector menos conocido quizás, ¿no? Como es el sector del transporte internacional, los transitarios o signatarios, sea capaz de destacar y conseguir una certificación como el de Top Employer? 2 años seguidos, 24 y 25, ¿no? Esto ya creo que hay que decirlo. Hay que decirlo, subía sin error, ¿no? Pues fíjate, o sea, yo estoy súper orgulloso de ese... Yo soy muy poco dado a ir a eventos, de participar en estas cosas, pero este año creí que era necesario hacerlo, ¿no? Y ponerlo en valor, porque es el mismo equipo prácticamente que había cuando yo llegué, y ese mismo equipo que se consideraba a sí mismo pues, más administrativo, más del día a día, ¿no? Son ellos los que han conseguido implementar una batería al final Top Employer lo que te hace es que te va haciendo una auditoría con un sello de calidad y tienes que ir demostrando con hechos, con papeles, con pruebas, lo que dices que haces, ¿no? No, aquí no, bueno, enséñeme usted. Entonces, hace 4 años cuando llegué yo creo que era impensable ni plantearlo, ¿no? Y las mismas personas, en la misma empresa, hemos conseguido ese reconocimiento, y no solo las personas, o sea, no solo las personas de People and Organization, ¿no? De recursos humanos, sino casi todos los equipos de Schenker, ¿no? Han cambiado, han hecho esa transición
aquí se viene a trabajar, ¿no? Se habla de talento. La gente ha interiorizado que eso es normal y que es normal dar feedback y que es normal, que es bueno, que les ayuda a ellos, pero en un tiempo récord. O sea, lo que a mí me asombra es esa evolución tan concentrada en el tiempo. Habrá quien no se lo crea, ¿eh? Pero lo dicen. Entonces ya, chico, pues si no tienes fe pero practicas, eso es tu conciencia, a mí me parece bien, ¿no? Y tenemos unos ratios del 90% de performance review hechas, es decir, creo que es muy positivo porque demuestra que la gente sí quiere, ¿no?, estas cosas. Y lo del mundo logístico, es verdad que, pero yo creo que era menos conocido, está menos en el radar de la gente, ¿no? Pero la pandemia yo creo que sí que nos puso un poco más en el ojo, ¿no?, del mercado, ¿no? Hay muchas cosas que suceden. Bueno, esto es como siempre, ¿no? Pues una embarazada solo ve embarazar por la calle. Sí. Pues yo ahora solo veo camiones y la percepción de foco de aquello solo veo naves logísticas y me voy fijando y a lo mejor si no, pues ni te fijas, ¿no? Pero sí que es uno de los sectores que más empleo genera en España, que más porcentaje del PIB tiene en España, o sea, que es un sector potente. Y la parte buena es que está en crecimiento, está en transformación o está en profesionalización. Es verdad que algunas, ¿no?, empresas, hay grandes referentes, ¿no?, también dentro de logística, ¿no? Pues, o sea, no había un Amazon o un DHL o un Schenker, que estamos ahí también como top employer. Pero hay muchas empresas muy grandes y hay muchas más medianas que están haciendo los deberes para ponerse en esa situación. Y hay más empresas logísticas como top employer, o sea, que yo creo que es menos conocido, pero está siendo reconocido cada vez más. Un certificado como de Top Employer, que tiene un trabajo enorme de transformación cultural dentro de la empresa, ¿cómo impacta esto en indicadores de negocio? ¿O qué es lo que arrastra el hecho de llegar a esa certificación a nivel de indicadores de negocio? Bueno, te lo decía antes, ¿no? Hemos pasado de ser irrelevantes en Europa a ser piloto de muchas iniciativas, número uno en datos relativos porcentuales de negocio y de un EBIT igual anodino a cerrar un año absolutamente extraordinario el año pasado, ¿no? Es decir, es que el impacto es directo, es que la correlación entre ayudar a la gente a crecer, confiar en ellos, darles herramientas, darles capacidad, darles responsabilidad, los resultados luego vienen solos, no hay que hacer nada. Estamos viviendo un momento en el cual en todas las organizaciones vivimos el reto de convivir con diferentes generaciones. Se habla mucho de que la generación que está viniendo por detrás nuestra, bueno, la nuestra, más por detrás que la nuestra, diríamos, ¿no? Con una mentalidad completamente diferente, con una aproximación a lo que es la experiencia laboral completamente diferente. ¿Cómo esto se está afectando a vosotros? ¿Qué es lo que hacéis o cómo lo vivís? Bueno, fíjate, yo creo que más que generaciones, yo creo menos en, oye, sí, está probado y está demostrado, pero bueno, soy agnóstico. No está tan claro esto, un día igual haremos un vídeo sobre esto, porque sí, hay voces que dicen que no está tan demostrado. Yo soy un poco agnóstico en esto, es decir, al final la realidad te la da el mercado, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar se inventaron las dinámicas de grupo para quitarte a la gente de 20 en 20, ¿no? Porque era un proceso de selección. Pues nos presentábamos, yo qué sé, yo cuando entré en Michelin el primer proceso eran miles de personas en el Paraninfo de la Complutense de Madrid, pero miles. Entonces, claro, cuando tú te tienes que jugar los cuartos con otros 1000 para conseguir un puesto, eran las becas que te daban un bonobús, esas cosas, ¿no? Era aquella época de pirámide poblacional, ¿no? Pues llegamos muchos a la vez, ¿no? Después todos los boomers y luego los 70s y tal. Y eso te hace que si quieres trabajar te pegues por el trabajo, ¿no? Ahora estamos en un momento quizá en el que bueno, pues la pirámide es así, ¿no? Entonces hay procesos que se acaban con un único candidato, ¿no? Y cosas así. Eso te da perspectiva, ¿no? Y puedes, si quieres, exigir más. Pero te pasa lo mismo con las crisis económicas, ¿eh? Es decir, cuando si ves del año 2008 al 2010 son mundos distintos, ¿no? Y las exigencias que había como normales en el 8, en el 10 se difuminaron, ¿no? Y lo que la gente quería era trabajar. Y yo también creo que cuando yo empecé a trabajar había gente súper brillante, entregada y había golfos y maleantes, ¿no? Y a día de hoy hay gente súper fuerte,
luchadora, con ganas de trabajar, con ganas de retos, y hay gente que pasa, ¿no? O sea, yo creo que era, no sé si era Platón, ¿no? Que esto lo dicen mucho, o es una cita que sale mucho, que es: los jóvenes de hoy en día no respetan a sus mayores, solo quieren divertirse, no conocen lo que es la disciplina hace 2500 años, ¿no? Pues igual ahora. Nos vamos haciendo mayores y dices, ¡oh, con lo que yo era! Pues no, hijo, tú eras igual, lo que pasa es que se te ha olvidado. Eso es una gran verdad, porque a veces nos da esta sensación, y lo fácil que es caer en ello. O sea, en ese discurso, que es el discurso repetitivo de todas las generaciones en los momentos evolutivos en los que estás, que siempre como que se repiten, ¿no? Bueno, hay luego experimentos que hemos hecho desde Recursos Humanos que es para hacernoslo mirar, ¿no? Cuando nos dio la época de los high potential y tal, y entonces, claro, cogías a un chaval, le metías 2 o 3 años por un tour por toda la empresa en distintos países, ¿no? Pues a los 3 años venía súper enchufado diciendo: soy el siguiente CEO. Una cosa que yo creo que hay que transmitir es ¿no? Yo que he sido soldado antes que cabo y cabo antes que sargento, y me he ido... Yo estuve 3 años de consultor en trabajo temporal cuando nos tiraban piedras en las huelgas y esas cosas, que era la base de la cadena trófica, ¿no? O sea, yo me he ido viviendo a fondo cada paso y cada etapa, ¿no? Entonces, no hay que tener prisa tampoco, ¿no? La gente hay que decirle: oye, disfruta, desarrolla, completa, vive, ¿no? Cada etapa, y llegará la siguiente. O sea, si el trabajo es así, si tú trabajas bien y eres serio y eres una persona sensata, todo llega. O sea, no hay que forzarlo, pero tienes que hacerlo, ¿no? Es decir, también muchas veces, no, yo quiero, discusiones que tienes con gente, ¿no? Es que yo llevo aquí 15 años y no evoluciono. Y dices, bueno, pues que tienes que dar algo más, ¿no? Es decir, si tú das esto, pues cobras esto y tu vida es esta. Entonces, ¿quieres? Bueno, pero yo es que tengo... O sea, al final algo hay que sacrificar, ¿no? Es decir, yo todos los años hago una rueda que tiene 4 patas, ¿no? Entonces, a nivel personal, o sea, mente, cuerpo, social, si quieres, ¿no? Familia, amigos, y espiritual, o eso que nos permite estar solos sin caer en depresión, ¿no? Ese es el mundo interior, cada uno que lo llame como quiera. Y en ellas tienes que desarrollarte, pero claro, si le pones mucho peso a una de ellas, las otras ceden, ¿no? La sabiduría está en intentar que ninguna rompa, ¿no? Aunque ceda, ¿no? Pero algo tienes que sacrificar para evolucionar. Entonces, vaya rollo te he metido, pero vamos, yo creo que la clave es esa, ¿no? No, y buscar ese equilibrio, que es muy importante. Yo, de hecho, hace poquito tenía una conversación con mi hija, que tiene 13 años, justamente explicándole esto, ¿no? Porque a veces tenemos la tendencia a la visión foco, que es donde yo tengo un problema, ahí es donde yo me estoy centrando, y de repente todo lo demás lo pierdo de vista. Y eso tiene un problema muy grande, porque igual te estás enfocando en la pata que quizás la tienes coja ahora, y que probablemente pues sea necesario que te enfoques un poco, pero no pierdas la perspectiva de que el resto de la mesa se sustenta con otras patas, que son importantes también tenerlas en el ojo, no solamente para no perder, digamos, las que te asientan, sino porque además a veces perdemos la perspectiva, y es cuando una cosa me va mal, todo me va mal. Entonces es como, oye, ojo, porque no necesariamente, ¿no? Bueno, eso es muy humano, ¿no? El efecto halo, ¿no? Que te hace todo. Pero mira, de eso hay 2 cosas, ¿eh? que me pensaba ahora cuando hablabas. Una es, tendemos a potenciar niños en el colegio, ¿no? Oye, se te da mal las matemáticas, pues todo el esfuerzo de las matemáticas, ¿no? O cuando empiezas a trabajar, oye, pues esto no se te da bien, venga, pues. Tú tienes que conseguir, o sea, esto es potenciar las debilidades o potenciar las fortalezas. Ajá. Si te dedicas a potenciar solo las debilidades, algo que no te llama, que no te atrae, como mucho llegarás a ser mediocre ahí, ¿no? Medio bueno. Ah. Entonces tú tienes que hacer que esas deficiencias suplirlas con otra cosa, o conseguir el nivel mínimo para que no sea un impedimento al resto. Pero donde tienes que hacer foco es en tus fortalezas, donde si eres ya bueno y la potencias, pues llegar a ser excelente, ¿no? Y luego otra cosa que pensaba que ibas por ahí con lo de que es una cosa que he descubierto yo hace poco y tiene su miga, y te la dejo para que te quedes pensando, la conciliación, ¿no? Ese concepto de yo tengo 5 días para trabajar, 2 para descansar, ¿no? Es un poco llevado a lo burdo, ¿no? Claro, todos pensamos que eso está pensado para esos 2 días de descansar, ¿no? Es decir, oye, es que esto yo tengo que conciliar para poder irme a dormir a casa.
Pero si lo piensas bien, había un artículo el otro día que recomendó Villarroel, de uno del Confidencial, no me acuerdo, que se me olvidan los nombres, tantos nombres, pero decía, no, es que esto se hace no pensando en esos 2 días de asueto, sino para que los 5 días que estés en la oficina te conviertas en un robot y solo seas trabajo. ¿No? Entonces yo soy más del concepto de fluido, ¿no? Es decir, oye, pues yo trabajo, pero a lo mejor un día me tengo que ir antes y otro día me quedo más. Y cuando toca, y me quedo aquí hasta que esto quede resuelto, porque esto es importante, y cuando no toca, ¿no? Ahí hay un riesgo, lo que decíamos al principio, de decir, ¿tú quién eres? ¿No? Y dice, pues yo soy el director comercial de... Tú no eres ese, ¿no? Es decir, si al final te identificas con tu trabajo y por lo que sea dejas o pierdes tu trabajo, es donde vienen los problemas, porque has hecho una simbiosis absoluta con tu yo profesional, ¿no? Y has dejado de lado el resto de ti, ¿no? Ese es otro error. ¿No? Es decir, tú tienes que trabajar y trabajar bien y hacer las cosas bien y esforzarte, sin duda. Pero tú no eres tu trabajo. Pues es un problema muy grande porque acabamos disociando cosas y esa es la antesala de problemas psicológicos como puede ser la depresión, porque si tu esencia se ve definida por tu trabajo, tu esencia la define un tercero, que es el que te da la responsabilidad, que tal y como te la da, te la puede quitar también. Si tu esencia lo define lo que cobras, 3/4 de lo mismo. Entonces estamos poniendo en manos de un tercero algo que tiene que ver mucho con nuestra autoestima, con nuestro ego, con nuestra manera de entendernos y apreciarnos, o como la manera en la cual los demás nos aprecian a nosotros, bajo una cosa que hoy está, y todos lo sabemos, mañana podría no estar perfectísimamente, y yo me encuentro muchísimos casos de grandes directivos que mientras están arropados, porque también es un problema que tenemos el ser humano, ¿no? Cuando estás arropado por la marca, te invitan a todos sitios, que sea a tertulias, que sea a eventos, te doran la píldora, te tratan de el genio de no sé qué y de no sé cuántos, y tú todo eso te lo puedes llegar a creer mucho, ¿no? Y diciendo, esto no es porque yo trabaje en Nestlé, esto es porque yo soy listo. Don Pepito, Don José. Yo soy listo, ese es el peligro. Exacto. No, yo realmente... Soy listo. Exacto. Y ahí te pegas una... Y luego cuando de repente en Nestlé pasa lo que pasa, o en la empresa que sea, me da igual, ¿no? Pero una reconocida y tal, y sales fuera, te das cuenta de que... Nadie te coge el teléfono. Nadie te coge el teléfono, ¿sabes? Es muy peligroso esto. Eso sí se lo digo a mucha gente. Es decir, el día que salga yo, a día de hoy todavía no me han echado, pero yo he vivido muchos últimos días de mucha gente, ¿no? Entonces, esto es como la enfermera hasta que escribió el libro sobre, ¿no?, lo de las fases del duelo, ¿no? Sí. Porque ha visto morir mucha gente. Entonces yo no los veo morir, pero veo su último día en la empresa, ¿no? Y ves sus reacciones y además es imposible de prever, ¿no? Es imposible. Cuando crees que alguien va a ser súper complejo y tal, vale. Y cuando crees que va a ser fácil, de repente estás 2 horas ahí y además hay que dedicarle el tiempo que requiera cada persona, ¿no? Pero mi conclusión de esa es que si llega ese día, ¿no?, tienes que decir, vale, ¿no?, pues tablas. O sea, yo he trabajado, me he esforzado y tú me has dado y me has ayudado a crecer y estamos... Cuando tú dices, con lo que he dado, ¿no?, no he visto crecer a mis hijos, chico, pues te has equivocado. Te has equivocado, exacto, es que te has equivocado. Has jugado tu partida autoengañándote, ¿no? Que no digo que haya que ser pasivo, no, hay que trabajar y hay que esforzarse. Pero hay un límite que cada uno se pone, ¿no? De qué cosas no me quiero perder por mi yo profesional, que es una parte de mi yo, pero no soy yo. Total. Oye, ahora estamos ya entrando en el mundo de los recursos humanos de las personas, de hablar constantemente de felicidad, ¿no?, y de humanismo en las empresas. Es que son 2 cosas distintas. Correcto, pero a veces se juntan, ¿eh? Hay veces que hay un discurso que los junta, si quieres, ¿eh? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Esto es mucho más... de cara a la galería, es más marketing de personas, hay una parte de realidad? ¿Cuál es tu opinión? Para mí todo esto de la felicidad es marketing, sinceramente, ¿no? Es decir, o vamos a definir felicidad, por lo menos, ¿no? O sea, para mí, ¿qué es felicidad? Felicidad es tener proyectos ambiciosos y capacidad y herramientas para lograrlos, sufrir un poquito, ¿no?, para ponerme fuera de mi día a día y lograr algo que no pensé que fuera capaz, ¿no? Y desde recursos humanos, facilitar eso al mayor número de gente posible. Si eso es felicidad, estoy de acuerdo, ¿no? Si felicidad es un futbolín y Coca-Cola gratis, yo no... A lo mejor hay que poner Coca-Cola, ¿eh? Pero ojalá, pues sería barato y fácil.
Claro, pero es que eso es una... Yo no quiero decir empresas, pero yo conozco una empresa con futbolines y con premios y tienen condenas de prácticas antisindicales, con lo cual dices, oye, no me cuentes historias, ¿no? Entonces, si la felicidad es ayudar a la gente a crecer, es ayudar a la gente a realizarse, es ayudar a la gente a salir de sus día a día, es prepararla para el futuro, es que si mañana salen son empleables y pueden irse a cualquier sitio porque les quieren, vale, lo compro, ¿vale? Si felicidad es juegos florales y chorradas, me cuesta creérmelo ya a estas alturas de la peli, sabes que he visto el truco muchas veces, digo, mira, yo no lo veo tanto, ¿no? El humanismo es otra cosa, ¿no? El humanismo es el ser humano en el centro, ¿no? No vender humo, sino, oye, hacer aquellas cosas que creamos que hay que hacer para ayudar, ¿no?, a los equipos, sin hacer eso no son barbacoas o jueves noches o no after work. Si surge, sí, y si no, no. Y hay equipos que son muy felices tomándose una cerveza después de trabajar y funcionan muy bien y así se unen y hay equipos que me dejan en paz, ¿sabes? Y los dos son válidos, ¿vale? Cada uno tiene que tener la capacidad de hacer donde esté a gusto. Lo malo es cuando alguien hace algo forzado, ¿no? O hace algo porque cree que hay que hacerlo, o hace algo porque es que aquí hacemos... Bueno, pues hay que dejar libertad. Mira, eso cuando llevas varios países distintos hay temas culturales muy grandes, ¿no? Y hay sitios aquí, cena de Navidad, pues oye, ¿cómo no, no? Y hay sitios donde dicen, cena de Navidad, que me voy a ir yo, o sea, yo me voy con mi familia, ¿a mí qué me estás contando, no? Oye, pues hay que respetarlo, hay que saber dónde hay que hacer cada cosa, ¿no? Sí, sí, súper importante lo que tú dices, ¿no? O el mejor vendedor del mes, que esto en un contexto como Estados Unidos igual sí que se utiliza mucho, pero aquí en España cuesta un poquito más. El reconocimiento es muy importante, ¿no? Sí, total. Es un reconocimiento, no uno de poner la foto ahí y tal, sino un reconocimiento real y votado entre la gente, ese es muy difícil de gestionar cuando tienes una plantilla grande, por la parte, si quieres, más mecánica del asunto, pero que la gente se sienta reconocida en su trabajo es parte de la política de Companben, ¿no? Es decir, es lo que te decía antes, es decir, ¿la renta básica universal soluciona los problemas? No. Es decir, ¿el sueldo a final de mes garantiza? No. Es un given, ¿no? Oye, tú me pagas, ¿no? Pero yo solo con eso hay que gestionarlo y subirte 2.000 euros, pues en el día que te lo dicen, dices, ¡guay! A los 3 meses no es que no lo reconozcas, es que se te ha olvidado. Es que ya lo estás gastando, ya forma parte de tu estructura. Claro, el dinero tiende a gastarse, da igual lo que entre. Totalmente. Oye, en todos estos años, háblame de alguna persona que haya sido especialmente influyente en términos de recursos humanos a nivel profesional. He estado pensando, pero tampoco te quiero decir nadie, ¿no? Porque yo creo que al final ese ¿cómo te diría yo? Ese yo que es aprendiz, ¿no? Esa vocación. Mira, yo no he tenido nunca un mentor oficial, ¿no? De decir, este es mi mentor, se llama Pepe, y en cambio he tenido decenas de mentores, ¿no? Porque sí que tiendo a intentar aprender de todo el mundo algo, ¿no? Y ese mirar con ojos de aprendiz, ¿no? Por eso de vez en cuando vuelvo a la universidad, ¿no? Porque la humildad de sentarte en el pupitre, que no es pupitre, pero bueno, en este lado de la tarima, diciendo no sé, ¿no? Eso es súper sanote, ¿no? Y eso te ayuda yo aprendo montones de mi equipo más que probablemente de otra gente, ¿no? Y cuando dejas de hacer eso, mira, yo hice un máster en 2018, ¿no? Y cuando llegué, un equipo y tal, venga, hay que hacer una presentación. Y hice una presentación diciendo, ¡guau! ¡Qué bien me ha salido! Y cuando la puse diciendo, ¿vamos a presentar esa mierda? Pero si está fenomenal. Dice, por Dios, eso es casposísimo. Yo, ¿qué dices? Pues efectivamente, era una cosa súper casposa. Pero yo no lo veía, porque se me habían atrofiado los ojos a una forma de ver el mundo, ¿no? Entonces intento ver referentes y además ahora es súper fácil, ¿no? Es decir, tú puedes usar el móvil para ver gatitos y tal, o puedes usar el móvil para ver a gente que se ha muerto, ¿no? A escuchar a un Julián Marías, o escuchar a un Ortega, o escuchar a gente contando cosas que te pueden cambiar tu perspectiva, ¿no? Pero para eso tienes que asumir que a lo mejor
no estás en lo cierto, lo cual no es tan fácil, ¿no? No es nada fácil, de hecho, es de los ejercicios más difíciles que hay y por eso nos encontramos las dinámicas en redes sociales que nos encontramos habitualmente, que son los polos y los extremos en todas las opiniones y en todos los puntos de vista. Claro. Porque solo te ponen un trocito. O sea, yo estoy intentando dejar de ver esas cosas porque es basura que metes al cerebro. Porque si tú eres de un partido y ves, te ponen lo que ese de ese partido le ha dicho al otro, pero no oyes lo que le ha preguntado o lo que le ha contestado, pues dame el contexto. No, ves los brillantes 30 segundos de tal. Dices, pero esto no es... eso es un debate de 2 horas, no me pongas... Pero la gente no aguanta más de 20 segundos un vídeo, ¿no? Porque cuesta, es un esfuerzo mental, es lo que tú decías al principio. Yo creo que al final de esto, al cerebro, como parte de nuestra biología, lo consume muy bien, ¿no? Y esta es la gran gracia de las redes sociales y de las que tienen éxito ahora, los TikTok o los Reels de Instagram o los Reels que ahora se han puesto de moda en LinkedIn. Es exactamente lo mismo. O sea, a nuestro cerebro le sienta muy bien consumir cosas que sean cortas y que además vayan alineadas con mi manera de pensar. Porque sí, entonces, refuerzas y... abres la boca y comes, ¿no? Y acabas tonto perdido. Exacto, pero lo contrario es muy difícil. Incluso yo a veces que soy crítico, ¿no? Y lo he hablado a veces en el programa, de intentar evitar el quedarnos con el titular solamente, porque en cuanto de repente escuchas un titular basado en un documento de no sé qué, de no sé cuántos, y empiezas a tirar hacia atrás, y llegas al documento y te lo lees, te das cuenta muchas veces que lo que están explicando está desviado de la realidad. Me pasó, mira, con el libro este que se hizo muy famoso de Management 3.0, que se puso de moda el Management 3.0, yo me lo leí y habían partes que iban referidas a estudios, a papers de psicología, que luego me leí y dije, es que la frase que está poniendo aquí esta persona no tiene que ver directamente con una conclusión que salga de este paper. Y el tío te pone la frase, te pone el numerito arriba, te lo enlaza con esto y ya, claro, ¿cuánta gente lo va a leer? Pues yo me leí una referencia de las 50 que habían, ¿me explico? No. Y yo porque me interesó en aquel momento contrastar aquello que estaba diciendo. Pero ¿cuánta gente lo hace? No, y ni siquiera yo lo hago constantemente. En un programa aquí saqué un concepto que había sacado de un titular, que luego cuando lo leímos dijimos, vale, pero es que si lees lo que pone abajo contra el titular es clickbait, ¿sabes? O sea que también, oye, cuesta mucho. Sin duda. Película, libro que nos recomiendes, Manuel. Mira, o serie. Un libro. Joder, es que series estoy viendo una súper rara, no os voy a hacer eso. Te dejan tocado. Un libro, porque lo que yo he hecho más en falta es, nos hemos cargado esos 5 minutos que antes estabas en la sala de espera o 10 minutos en el metro, ¿no? Y mirabas a la gente o los escuchabas o pensabas, ¿no? Eso ya no existe. O sea, tú te quedas solo aquí 5 minutos, sacas el móvil y empiezas a ver chorradas. Entonces hay un libro de, no sé si conoces a Pablo Dors, ¿te suena? Pues es un hombre peculiar, es un sacerdote, pero yo creo que ya no ejerce de sacerdote, entonces no quiero decir que tenga una religión despanteísta, pero sí se ha formado también en hinduismo, en budismo. Él hace una meditación basada en los primeros cristianos, en los padres del desierto. Entonces tiene un libro que se llama Biografía del Silencio, que es su práctica de meditación, ¿no? Entonces ese es uno. Hay millones de libros de mindfulness, pero te ayuda a veces a pensar que intentarle buscar al día 15 minutillos para parar y pensar es crítico, ¿no? Y ese además él mismo dice de su libro que se sorprende a veces al leerlo cómo pudo escribir eso cuando lo escribió, ¿no? A mí me ha ayudado, ¿no? Es un libro que puedes leer del tirón y lo puedes tener ahí para cuando quieres pues pensar en algo, pues le echas un vistazo. ¿Y practicas el mindfulness? ¿Es algo que utilizas habitualmente o puntualmente? Pues ahora quedaría fenomenal diciendo que sí y tal, pero desde entonces, no. Cada día... Este hombre dice que meditar no es difícil, lo difícil es querer meditar, ¿no? Entonces es verdad que cuesta, ¿eh? Lo primero que hace es cuando le estoy fusilando, ¿eh? Si lo oye esto me va a denunciar a la sociedad de autores, pero bueno, lo que él dice es que cuando tú te quedas quieto, lo primero que te das cuenta es de lo inquieto que estás, ¿no? El cuerpo, ¿no? De repente dices, joder, si me duele la espalda, me duele un hombro, tengo que comprar una lechuga y no he pagado el cole. Entonces, solo eso te ayuda a decir, tengo que parar, ¿no?
Entonces, bueno, pues soy una vez más un amateur diletante de la meditación, ¿no? Y de cuando en cuando. Esto se supone que para que tenga beneficios tienes que hacerlo todos los días, aunque sea 15 minutos. Y a día de hoy no soy capaz, pero estoy en ello. Tengo buena voluntad y pobre práctica. Muy bien. Oye, última pregunta, Manuel, que me gustaría hacerte. ¿A quién te gustaría que invitásemos al programa? Pues te voy a poner un reto. Venga, va. Porque al principio pensé, bueno, pues lo típico, ¿no? Llamo a algún amiguete, llamo a alguien y tal, o alguien que a mí me gustaría oír. Y te voy a decir, alguien que me gustaría oír, pero que es muy difícil a día de hoy. Te hablaba antes de Almagro, que fue director de Recursos Humanos de Mapfre, pero hay mucha gente, ahora está muy de moda el edadismo, ¿no? Sí. Yo creo que cada vez va a ir a menos, ¿no? Por la pirámide poblacional y que ya no hay una generación por detrás que nos empuje como nosotros hemos empujado a los anteriores. Pero con todo y con eso, hay mucha gente que se jubila y desaparece del mapa. No vuelves a saber de ellos por lo que tú decías antes, ¿no? Te despiden y yo he sido, pero llamas y cri cri, ¿no? El sonido del silencio. Ajá. A ver si consigues recuperar a alguno de esas grandes personas, ¿no? Incluso sería una serie fabulosa, gente que ya no está en activo, ¿no? Que ha hecho grandes cosas en momentos más difíciles que ahora, ¿no? Porque ahora todo el mundo habla de esto, pero hace, imagínate, 20, 30 años eran pocas las empresas, ¿no? Eran americanas que aterrizaban aquí o inglesas, pero el resto era complicado. Entonces, recuperar a alguna de esta gente y que den su visión, ¿no? de cómo lo veían ellos y si siguen conectados con esto, hay un montón, ¿eh? Luego te puedo decir más gente, pero vamos, tú te coges cualquier charla de recursos humanos de los primeros 2000 y los que la dieran, lo difícil va a ser encontrarlos. Claro, porque esto no está en LinkedIn. Esto no creo que estén en LinkedIn, pero seguro que hay forma. Además, yo creo que es muy interesante porque muchas de las cosas, que esta es otra tendencia que me estoy encontrando yo mucho también en redes sociales, que es demonizar el pasado y abrazar el futuro, que creo que no es ni una cosa ni la otra, quizá, o un poco de ambas partes. Yo creo que si hablamos con gente que ahora está jubilada, como tú dices, y que ha pasado por el sector hace muchos años, nos van a explicar cosas, algunas que sí, pero otras que no están muy lejos de los retos que tenemos hoy en día. O sea, no encontraremos diferencias, pero habrán otras que serán muy esenciales. Los retos del ser humano son los mismos desde que bajamos del árbol. No ha variado mucho. O sea, tú te lees cualquier libro de hace 2000 años y te asombra. Aquí hay dos corrientes, ¿no? Los sofistas y los socráticos para contar, y hasta hoy, y no hay mucho más. Entonces los problemas son los mismos. O sea, para mí lo del edadismo tiene una doble lectura. Por un lado, que tú como profesional te tienes que seguir inventando, reinventando, estudiando, y no puedes decir, no, yo lo que yo estudié acabé en el 81, ya me sirve para siempre. Pues, chico, pues tío, es que el mundo ha cambiado, ¿no? Pero por otro lado es ese reconocimiento a los mayores, ¿no? Ese escucharles, ¿no? Ahora mismo donde hay profesionales en la universidad quedan, ¿no? Y para de contar. Es verdad que encontrar y se jubilan y desaparecen del mapa. O sea, esos consejos, asesores, si quieres, porque muchos de los problemas que gestionamos en recursos humanos son problemas vinculados a la naturaleza humana, a las creencias, a la motivación, a los odios y a las penas que son las mismas desde siempre. No hemos variado. Entonces, escuchar cómo gestionaban ellos el ego, ¿no? en aquellas épocas que era más ostentoso, ¿no? Eran, ¿no? las partes visuales de los puestos eran wow, ¿no? Cómo gestionaban eso, cómo gestionaban el aprendizaje, cómo gestionaban las carreras de la gente. Yo creo que eso es poner en valor esa sabiduría y ese conocimiento. Y como me voy a jubilar dentro de nada, pues así vuelvo al programa. Muy bien, Manuel. Oye, muchísimas gracias por encontrar el momento para estar con nosotros, haberte desplazado desde Madrid para venir al programa y charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Y nada, deseosos de que vuelvas en el futuro. Es un placer. Y ese intercambio, yo vengo a Barcelona casi todas las semanas y creo que tenemos que decirlo más, ¿no? Y ese intercambio, ese estar en los dos sitios es importante. Muchísimas gracias por invitarme y por dedicarme este tiempo. Gracias, Manuel. Un placer.